Muy a menudo me ocurre que incluso mis propios compañeros, los psicólogos, incluso muchos médicos, confunden la ansiedad, los ataques de ansiedad, o lo que llaman ellos trastorno de ansiedad generalizada, con los ataques de pánico. Y son cosas completamente diferentes. No tiene absolutamente nada que ver un ataque de pánico con lo que es la ansiedad. Son circuitos cerebrales distintos, son neurotransmisores distintos y son formas de vivirlo completamente distintas. Así que hoy os voy a hablar de los ataques de pánico. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y bienvenido. Lo primero que tenemos que saber es qué es el pánico. El pánico es así como lo define Pansep, que es un neurobiólogo de los años 70. A mí me impresionó muchísimo, ¿no?, su estudio. Y pánico para Pansep es equivalente o idéntico a lo que sería el apego para Bowlby. Es decir, sería un miedo, una necesidad extrema de vincularse a alguna figura que nos dé seguridad. Por lo tanto, lo primero que podemos ver es que el pánico está relacionado con la conexión, con la necesidad de conexión. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño se queda solo o hay problemas graves en casa, el niño lo que va a hacer es activar ese circuito del pánico como una manera de llamar la atención de los cuidadores y como una manera de que se le proteja, se le cuide y se le preste atención. Es algo que en inglés se llama el attachment cry o que en castellano se traduce como grito de apego. Esto lo tienen absolutamente todos los mamíferos y también las aves. Cuando se sienten en una situación de peligro y defensión, van a llamar la atención a sus cuidadores para que eso lo resuelvan. ¿Qué ocurre? Que cuando se activa este circuito del pánico, lo que va a hacer el cerebro es que va a producir una sustancia, un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato es un antagonista de otro neurotransmisor que se llama el GABA. ¿Qué es antagonista? Quiere decir que cuando está uno, el otro no puede estar. El GABA es un neurotransmisor que produce calma, bienestar y que, por ejemplo, está en la benzodiazepina. Cuando tomamos Orfidal o lorazepam o diazepam, lo que estamos es creando GABA en nuestro cerebro. Así que el glutamato es todo lo contrario. Cuando hay glutamato, es muy excitatorio, produce muchísimo movimiento, hiperquinesia, muchísimo malestar. Y el cerebro, el glutamato es muy tóxico. Tener mucho glutamato en un momento determinado es como echarle ácido a un plástico. Lo corroe. Sé que un niño que tenga frecuentes ataques de pánico va a tener daños cerebrales pues toda su vida. ¿Qué ocurre? Que Pansep se dio cuenta de que las personas adultas que tenían ataques de pánico estaban generando también este mismo glutamato. Se sabe porque cuando se le inyecta a una persona glutamato le dan ataques de pánico. Por lo tanto, lo que tenemos que ver, lo primero que hay es que una persona adulta que tenga ataques de pánico, lo que está es reviviendo una experiencia parecida a la que tuvo en la infancia de pánico. Entonces, mi experiencia clínica es que las personas que tienen ataques de pánico, cuando yo exploro el apego, han tenido en la infancia muchas sensaciones de soledad, muchas sensaciones de abandono y muchísima autoexigencia. Así que los ataques de pánico suelen dar normalmente a personas que están en una edad promedio entre 19 y 25 años, son la mayoría de cuando se da el primer ataque de pánico, porque son personas que son de rendimiento compulsivo, son muy exigentes y se sienten muy solos. Así que en un momento determinado, cuando están en una situación de mucho estrés o han perdido a una pareja o han tenido una mudanza o han tenido una muerte cercana, con muchas probabilidades van a tener ese ataque de pánico. Va a aumentar muchísimo el glutamato y van a sentir una sensación horrible de que no tienen el control de su cuerpo, que no tienen el control de las sensaciones, que no pueden controlar lo que les pasa. El ataque de pánico, como digo, generalmente ocurre entre los 21 y 25 años, esa es mi experiencia clínica, pero no significa que una persona con 50 años no puede tener un ataque de pánico o que no lo puede tener un niño de 8, lo pueden tener, ¿eh? Lo que ocurre es que la mayoría de los ataques de pánico se producen en esa edad. Hay dos tipos de ataques de pánico. Uno que viene provocado generalmente en personas muy controladoras que han tomado drogas y entonces la sensación de tener sensaciones, valga la redundancia, en su cuerpo que no pueden controlar, les produce muchísimo malestar, les produce una sensación súper desagradable. Entonces intentan controlar sus sensaciones, intentan controlar sus emociones y no pueden, empiezan a asustarse y se da el ataque del pánico. Luego explicaré por qué se da el ataque del pánico además del glutamato. O bien, como he explicado antes, son personas que lo que les va a ocurrir es que han tenido esa pérdida emocional, esa pérdida afectiva, esa pérdida real, o están trabajando muchísimo, están teniendo muchísimo rendimiento compulsivo, o están cuidando compulsivamente de los demás y
le da el ataque de pánico. Porque el neurotransmisor, el glutamato, va subiendo con la soledad y estalla. Y sobre todo yo creo que es porque en la infancia han tenido muchos ataques de pánico. Ese niño que ha llorado mucho. Sobre todo mi experiencia es que son niños que han dormido muy mal. ¿Por qué da el ataque de pánico? El ataque de pánico da porque respiramos mal. Es decir, el ataque de pánico da porque la persona empieza a hiperventilar. Y cuando empezamos a hiperventilar, lo que ocurre es que empieza a aumentar el oxígeno en nuestra sangre. El volumen de oxígeno plasmático aumenta mucho. Y esto, paradójicamente, lo que provoca es sensaciones de asfixia. Hay un núcleo cerebral que está en el tallo cerebral, que se llama el núcleo parabraquial, que es muy sensible a estos niveles de oxígeno. Entonces la paradoja es que la persona hiperventila, y cuando hiperventila, siente que se asfixia. Así que el tratamiento del ataque de pánico del síntoma, yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, vamos a tratar hoy los ataques de pánico y cuando te los quites empezamos realmente la terapia, ¿no? Porque lo que es el síntoma del ataque de pánico mejora muchísimo si conseguimos que la persona aguante la respiración. Antiguamente se le cogía a las personas, se le daba una bolsa de papel o de plástico y se le obligaba a que respiraran dentro de la bolsa de papel o de plástico. ¿Para qué? Para que disminuyera la cantidad de oxígeno que tenían en sangre. Ahora lo que podemos hacer es ayudar a la persona, enseñarla a que retenga la respiración durante 5 o 6 segundos y después respire muy lento, expulse muy lento. Aspiro, 1, 2, 3, 4, 5, expiro. Expiro, 1, 2, 3, 4, 5, expiro. Aguantar la respiración obliga a que los niveles de oxígeno sean absorbidos por la sangre, por los tejidos, diferentes tejidos, y aumenta el CO2 y se equilibre. Porque, insisto, la paradoja del ataque de pánico es que la persona siente que se está asfixiando, pero en realidad lo que le está ocurriendo es que tiene demasiado oxígeno. Cuando esto se producen además síntomas disociativos. La persona siente que pierde la sensación de realidad, siente que hay despersonalización, siente que se puede morir, siente tal. Es extremadamente desagradable. Yo solo tuve uno hace muchísimos años y todavía no me he olvidado. El que ha tenido un ataque de pánico, os aseguro que no se olvida en su vida. Otra de las paradojas del ataque de pánico es que la persona, como podéis imaginar, tener mucho glutamato, mucha excitabilidad, estar muy nervioso, muy atareado, muy preocupado. El ataque de pánico no da cuando estamos nerviosos, generalmente. O sea, si te puede dar un ataque de pánico si ves que tu hijo está cruzando la carretera sin mirar y que viene un coche, ¿no? Entonces, claro que te da un ataque de pánico. Pero el ataque de pánico que llaman los ingleses out of the blue, que viene de ninguna parte, sería como viene del azul, que viene del océano, que surge de ningún sitio. Este ataque de pánico es terrible porque la persona lo que percibe es que de pronto su cuerpo, sus emociones, sus sensaciones, toda su realidad desaparece y están enfermos y no saben por qué. Estos ataques de pánico, y esta es la gran paradoja, dan cuando estamos tranquilos, no dan cuando estamos muy nerviosos. Con lo cual, el ataque de pánico da cuando estoy el domingo en mi casa, en el sofá viendo la tele, cuando estoy a gusto con mi hijo o cuando me pongo en el coche. Entonces, hay muchísimas personas que tienen amoxofobia, que es el miedo a conducir el coche por la autovía o por otro sitio, o tienen miedo a meterse en autobuses, o tienen miedo a meterse en aviones porque tienen miedo de que le dé un ataque de pánico porque le dio el ataque de pánico en una situación donde estaba muy nervioso por esa hiperventilación de lo que estaba hablando anteriormente. Con lo cual, el ataque de pánico nos da en situaciones en las cuales venimos muy nerviosos, muy acelerados y nos calmamos muy rápido. Por ejemplo, me pongo en el coche en la autovía y entonces puedo pensar. Si tú subes a Ronda, que es un pueblo que está cerca de mi casa, que tiene muchas curvas, ahí no te dan ataques de pánico, porque estás todo el rato centrado en las curvas, en cambio de marcha, que vienen coche arriba, abajo. Pero si estás en la autovía, estás tranquilo, ahí tienes muchas posibilidades de que te dé un ataque de pánico, porque el ataque de pánico te va a dar cuando empieces a relajarte, cuando estés calmado. No te va a dar cuando estés en el propio proceso nervioso. Y esto es muy importante explicárselo a los pacientes. Claro, los pacientes, como podéis imaginar, empiezan a tener mucho miedo a los espacios abiertos o a los espacios cerrados o a sitios donde hay mucha gente o a sitios donde sean estrechos, a veces a sitios tal. En cualquier situación en la cual perciban que no van a tener el control y que no van a tener la seguridad. Las personas que han tenido ataque de pánico muchas veces van al hospital, le dicen al médico que está ahí en guardia, ¿no? ¿Qué te ocurre? Es que me iba a morir, me iba a dar un infarto, me dolía el cuerpo, me dolía mucho el pecho, tal. Esto es un infarto seguro. Y le hacen un electrocardiograma y le dicen, no, usted tiene ansiedad. Y esto es una gran confusión. Porque claro, yo he ido al médico y de urgencia y me han dicho que tengo ansiedad. No, tienes pánico. Y el tratamiento del ataque de pánico y del trastorno de ansiedad son completamente distintos.
Normalmente estas personas que van al hospital le van a dar medicación de rescate, una benzodiazepina, para que se calmen. Y está bien, o sea, las personas con ataque de pánico tienen que tomarse, pues, benzo, pero como rescate. Pero no es el tratamiento que los psiquiatras eligen. El tratamiento en ataque de pánico es un antidepresivo que se viene tomando durante un año. Pero más allá de eso, tenemos que entender muy bien que el ataque de pánico es una sensación de que me voy a morir, de que voy a perder el control de mi cuerpo, mientras que la ansiedad es una sensación muy desagradable que siento normalmente en la barriga, en el pecho, en la garganta, que es muy molesta, que me impide descansar, que me impide dormir, pero en ningún caso es una sensación que yo pierda, que sienta que he perdido el control de mis sensaciones o de mi cuerpo. Por lo tanto, ansiedad y pánico son diferentes. La ansiedad está relacionada con las catecolaminas, con la dopamina, con la adrenalina, con el cortisol, que son hormonas, neurotransmisores que producen malestar, que producen ansiedad, que es desagradable, mientras que, como he explicado antes, los ataques de pánico están relacionados con el glutamato. Otra de las características que tienen los ataques de pánico es que producen una caída de opiáceos enorme, de opioides que son naturales. Los opiáceos serían como sintéticos. Bajarían los opioides y de esta manera lo que se produciría son sensaciones enormes de vacío. Así que las personas que tienen ataques de pánico tienen profundas sensaciones de vacío, profundas sensaciones de miedo y por lo tanto buscan situaciones en las que vayan a sentir seguridad. Entonces les da miedo salir de su barrio porque a lo mejor no saben si donde van a ir va a haber un hospital cerca o si van a tener un ataque de pánico conduciendo por la autovía o necesitan ir a todos sitios con alguien que les dé seguridad. ¿Sabes? Por ejemplo, como decía un chico que conducía camiones, es que mi mujer tiene que estar hablándome todo el rato y algunas veces tengo que parar el camión y tiene que venir a buscarme. Porque la base del ataque de pánico es el miedo a no tener una figura de apego que me dé seguridad, porque yo no obtengo por mí mismo esa seguridad. Y me dicen, Manolo, yo sé que es absurdo, porque el hospital que es más cerca de mi casa está a 15 kilómetros, pero yo sé dónde está el hospital. Pero si yo me voy ahora a La Coruña, aunque yo tenga el apartamento del hospital al lado, yo no sé si voy a estar bien. Porque lo que ellos tienen es una zona de confort muy pequeñita y necesitan tener seguridad todo el tiempo. Otra cosa que le ocurre a la persona que tiene ataque de pánico es que el ataque de pánico se produce cuando están yendo a una situación, no cuando vuelven. O sea, si van a ir a Pamplona, le da el ataque de pánico, tiene miedo de que le dé cuando van hacia Pamplona, pero no cuando están volviendo de Pamplona a la casa. ¿Por qué? Porque vuelvo a casa y por lo tanto tengo la seguridad de que voy a estar. Me acuerdo de una chica que tenía ataque de pánico que me decía, Manolo, voy a ir a Toledo y me apetece mucho ir con mi amigo, pero me da mucho miedo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y dije, que disfrutes a Toledo, porque cuando evitamos las situaciones las hacemos más peligrosas y la zona de confort de la persona cada vez se vuelve más pequeña. ¿Significa esto que tengo que ponerme a situaciones temidas? Sí, pero con cuidado, no retraumatizándome, es decir, hacer cosas poco a poco, que poco a poco me vayan dando miedo, pero que poco a poco sea capaz de gestionarla y hacerla. Es decir, ampliar mi zona de confort poco a poco, con figuras como de seguridad y poco a poco ganar esa independencia. Otra cosa que puede ocurrir a personas que tengan ataques de pánico, que como las experiencias son tan desagradables, tenga muchísimo miedo de que vuelvan a darle. Es decir, si a una persona le da un ataque de pánico, el miedo a que vuelva a darle otro es tan grande que, como he dicho, reducen la zona de confort, la zona de seguridad cada vez son más pequeñas, pero además se exploran mucho, tienen mucha hipocondria, porque es que realmente es muy desagradable, es que me voy a morir, me voy a volver loco, entonces se observan mucho. Y otra de las cosas que hay que ayudarles es que a que dejen de observarse y que sepan que si aguantan la respiración y sostienen la respiración de un modo adecuado, el ataque de pánico no se va a dar. Así que esto es un poco lo que os quería comentar de los ataques de pánico. Si los tenéis, ya sabéis que es horrible. Si tenéis algún familiar, es horrible. Pero de verdad, el ataque de pánico no tiene nada que ver con la ansiedad. Se sufre muchísimo y está muy, muy relacionado con necesidad de cuidar de los demás compulsivamente y un rendimiento compulsivo de demostrar que uno es muy valioso y con una sensación enorme de vulnerabilidad y de sentir que uno necesita a los demás para sobrevivir. Con lo cual hay que ayudarlo a que reduzcan el ritmo de cuidado, a que trabajen de dónde viene ese miedo, dónde viene esa necesidad de tener siempre esa seguridad y a resolverla, porque los ataques de pánico, si se pillan, se descubren pronto, se busca al terapeuta pronto y el terapeuta sabe diferenciar bien un ataque de pánico de lo que es la ansiedad, esto es fundamental. Tiene un tratamiento muy, muy bueno, con un muy buen pronóstico y yo tengo muchos pacientes que han tenido un ataque de pánico muy severo y que llevan años sin tener ninguno. Así que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y hasta muy pronto.